Hola, buen día. El Señor les bendiga. En esta hora quiero darle gracias a Dios por todo lo que me da. Quiero darle gracias a Dios porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Gracias a Dios por todo lo que hace en mí y a través de mí. Gracias a Dios por revelarse a mi vida. Gracias a Dios porque ciertamente ha tenido misericordia de mí. Ciertamente me regala otro día más de vida, me regala otra oportunidad para aprender, otra oportunidad para crecer, para continuar en el proceso de crecimiento, que ese es un proceso que, bueno, mientras estemos en la vida física, estamos sujetos a ese proceso, porque tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir, que ser mejores. Bueno, no ser mejores que otra persona, ni que otra alma, sino ser mejores que nosotros mismos. Yo en lo personal, lo he dicho en otras ocasiones, quiero ser mejor que Jonathan el día de ayer. Quiero ser mejor que mí mismo el día anterior. ¿Por qué? Porque dice la palabra que iremos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Yo no quiero una victoria sobre nadie, sobre ningún alma, nadie en físico. O sea, no quiero competir con mi hermano, no quiero competir con ninguna persona. Yo quiero competir es conmigo mismo y contra el enemigo. Quiero callar la voz del diablo en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, dándole gracias a Dios porque Él es bueno, dándole gracias a Dios, como dice la palabra, dándole gracias a Dios en todo momento, no por todo, sino en todo. Honrando a mi iglesia, dándole gracias a Dios por mi iglesia, bueno, por la iglesia en donde me congrego, por la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire, honrando a mis pastores, el pastor Moisés Olivares y el pastor José Olivares. Y bueno, vamos a continuar con evangelización mundial. Dice la palabra que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. Bueno, en el nombre poderoso de Jesús vamos a iniciar con la enseñanza. Esto se llama Evangelización Mundial 2. En el nombre poderoso de Jesús. Ajá. Dice, punto 4. Su campo, una promesa de frutos. Mateo 13, 37 y 38. Gloria a Dios. Ajá. Ajá. La palabra es santa. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Esto está en rojo, o sea que esto lo dijo el propio Jesús. Vamos a recapitular aquí. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Gloria a Dios. O sea que como he venido exponiendo, ¿no? Hay hijos de Dios y hay hijos del enemigo. O sea, los que hacen la voluntad de Dios, los que cumplen su palabra son los hijos de Dios. Como dice la palabra, yo amo al que los que me aman son los que cumplen mi palabra, los que hacen mi palabra. Gloria a Dios. Para el agricultor, el campo es una promesa de cosecha.
el agricultor ve el terreno y el agricultor puede saber que tiene una responsabilidad de trabajar, de labrar la tierra, de, bueno, todo el trabajo y toda la planificación que se hace en su mente debe ser ejecutada por él y por el equipo que apoya al agricultor. Pero también sabe que él tiene una visualización de todo lo que pueda, todas las semillas que puede sembrar. Y entonces también tiene puede visualizar la cosecha que obtendrá de dicho trabajo. O sea, el campo es una promesa de cosecha. La extensión del terreno da la visión de una buena cosecha. O sea, si el terreno es grande, el terreno donde él trabajó, donde él labró la tierra, entonces o sea, depende del esfuerzo. Como yo digo en reiteradas ocasiones que, como dice la palabra, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Yo en lo personal digo que eh, la victoria no está en los resultados, sino en el esfuerzo. Un esfuerzo total es una victoria completa. Tomando en cuenta que primeramente es la palabra de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea, cuando nos esforzamos, cuando no, cuando nos esforzamos, cuando en verdad podemos tener empeño y podemos tener eh, la energía necesaria para realizar una labor, podemos tener el entusiasmo, podemos tener el impulso para realizar una labor mientras sea loable y mientras sea para, para, para beneficio del reino de Dios en la tierra. Entonces tenemos la garantía de que el Señor Jesús estará con nosotros, de que el Señor Jesús nos bendecirá, de que sus arcángeles nos guardarán. ¿Por qué? Porque estamos esforzándonos ciertamente para cumplir su propósito en nuestra vida. Luego de narrar las parábolas del sembrador y del trigo y la cizaña, Jesús las interpreta. El campo es el mundo. El propio cuadro de imágenes de Cristo señala el proceso de la evangelización a un nivel mundial. Salid y sembrad, dice el Señor Jesús en su palabra. El campo puede ser que parezca fértil o no. Puede verse afectado por la sequía, entre paréntesis, la necesidad espiritual, o por insectos, entre paréntesis, opositores espirituales. O sea, cuando nos disponemos a sembrar la buena semilla, nosotros como portadores de la palabra y como siervos del Señor Jesús, que se nos ha delegado la responsabilidad de expandir y de predicar este santo evangelio hasta los confines de la tierra, entonces siempre tendremos opositores, siempre tendremos situaciones adversas, porque como tal tenemos un adversario y ese adversario no duerme, ese adversario eh, no descansa, gloria a Dios, pero Dios tampoco descansa y nosotros somos hijos del Señor Jesús, o sea, tenemos a Dios de nuestra parte. Dios no puede perder ni una sola. Dios tiene la capacidad para ganar todas las batallas y todas las luchas que se le interpongan delante de su propósito. Gloria a Dios. Ajá, vamos a continuar. El campo puede que parezca fértil o no. No puede,
Puede, puede, puede, puede verse que parezca fértil o no. Puede verse afectado por la sequía, la necesidad espiritual o por insectos, opositores espirituales. Pero en cualquiera de los casos, el campo convoca a la obra, al trabajo. Alzad vuestros ojos. Proverbios 29:18. Vamos a leerlo. Proverbios 29:18. Ajá. Palabra santa. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Mas el que guarda la ley es bienaventurado, o sea, es 3 veces bendecido. Bendecido en su espíritu, bendecido en su alma y bendecido en su carne. Gloria a Dios. Juan 4:35 al 37. Gloria a Dios. Ajá. Las palabras santas. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siembra. Gloria a Dios. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Y otros labraron, y otros habéis entrado en sus labores. Gracias, Señor Jesús, por tu enseñanza y por tu palabra. ¿Por qué? Porque dice que uno es el que siembra y otro es el que ciega. O sea, uno es el que pone la semilla, el que siembra la buena semilla, y otro es el que recoge su fruto. Gloria a Dios. Ciertamente el que sembró la buena semilla es el Hijo de Dios, el Señor Jesús. Es Dios como tal. Gloria a Dios. Vamos a continuar. 5. El Evangelio y el fin. Mateo 24:14. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra es santa. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto está en rojo. O sea, esto lo dijo el mismo Señor Jesús. Gloria a Dios. Después que dice la palabra, dice esta su palabra, que después que prediquemos el Evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y bueno, teniendo confianza de que Dios, a través de nosotros y en nosotros, que somos nacidos por su sangre, por la sangre del Señor Jesús, entonces hay una promesa como tal de que las señales y prodigios seguirán, nos alcanzarán las bendiciones. Y ven, teniendo confianza de que su palabra es verdadera. Lo único que no puede hacer Dios es mentir. En estas palabras Jesús vinculó el testimonio del Evangelio por todo el mundo con su segunda venida. El texto contiene una anticipación del futuro ministerio. Será predicado este Evangelio, lo cual encierra la declaración del mensaje de gracia del reino, sobre el perdón de pecados y el poder de salvación. Gloria a Dios. O sea, el Evangelio como tal encierra, dice la palabra que Cristo vino a buscar, o Jesús vino a buscar lo que se había perdido.
¿Qué es lo que se había perdido? La comunión con Dios y el dominio de la tierra bajo la dirección o bajo el poder de Dios. O sea que restauramos nuestra comunión con Dios a través del pidiendo perdón y reconociendo que hemos hecho lo que a Él no le agrada, lo que a Él no le agrada. Y el dominio de la tierra bajo el poder de Dios. Es un trabajo bastante arduo. ¿Por qué? Porque en este tiempo, más de 2000 años después de la venida del Señor Jesús, el mundo como tal está pervertido, está corrompido. Y ciertamente estamos siendo dominados por los poderes diabólicos, satánicos. Pero el Señor Jesús está trabajando. El Señor Jesús está trabajando en usted y en mí. Está trabajando en nosotros y está trabajando a través de nosotros. Nuestro trabajo como tal es expandir las buenas nuevas de salvación para que la gente pueda conocer a Dios. Y entonces después que conozca la salvación, nos seguirán en esa predicación nos seguirán las señales y el poder que Jesucristo prometió que seríamos los portadores de su palabra. Porque dice la palabra también que en su nombre echaremos fuera demonios y sanaremos enfermos. Gloria a Dios. 2. El escenario donde debía tener lugar el esfuerzo evangelizador. Todas las naciones, incluyendo a todos los grupos humanos. O sea, nosotros tenemos la necesidad y la obligación y la responsabilidad de llegar hasta los confines de la tierra, predicando este sagrado evangelio. 3. Una certeza de que las señales darían testimonio. Gloria a Dios. Marcos 16, del 15 al 20. Vamos a leerlo. Esto es importante. Bueno, todo es importante, pero en esta enseñanza es indispensable. Gloria a Dios. Y les dijo, la palabra es santa, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Gloria a Dios. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles y el Señor confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Gloria a Dios. Los portadores de la palabra de Dios tienen una promesa directa al Señor Jesús. O sea que nosotros como tal, en su nombre, dice la palabra, lo acabamos de escuchar, que en su nombre echaremos fuera demonios y sanaremos enfermos. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Ajá. Ajá. Esta palabra, ya va. Ya va. Ajá. De la resurrección de Cristo y de su poder para salvar y sanar. Cuán acertadamente las palabras de Jesús hablan de los deseos del Padre hacia las naciones del mundo. Dios tiene cuidado de todos los pueblos. Jesús murió por cada persona.
Y la palabra de Dios es para cada nación, para que llegue el fin, hasta que llegue el fin. Gloria a Dios. Bueno, cuán beneficioso sería que nosotros pudiésemos predicar la palabra y que porque el proceso de cristiano es arrepentimiento, conversión y santidad. O sea, el arrepentimiento es cuando reconocemos que hemos hecho las cosas como a Dios no le agrada. Y entonces nos volvemos a Dios. Conversión, ahí es donde viene la conversión, cuando nos convertimos y nos disponemos a cumplir lo que dice su palabra, a caminar conforme a lo que Él dice y a lo que Él le agrada. Y la santidad es la perfección de la conversión. Cuando usted cuando Dios permite que usted se perfeccione en el cumplimiento de su palabra. Gloria a Dios. Vamos a continuar. 6. Comisionados bajo el llamado del Rey. Mateo 28, del 18 al 20. Gloria a Dios. Ajá. Gloria a Dios. Y Jesús, la palabra es santa. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Aquí hay una porción de la palabra que es necesario que podamos disertar y podamos. Dice que es necesario interpretar esta porción de la palabra. Por tanto, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, la palabra es santa. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La pregunta aquí es: ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Bueno, la respuesta la tiene la misma palabra. Dice Colosenses 2:9. Vamos a buscarlo. Literalmente lo voy a leer para que no haya ningún margen de error en esta explicación, porque es necesario que podamos identificar esto y podamos conocer la verdad. Dice la palabra en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y bueno, el conocimiento, esa es la labor que Señor Jesús como tal ha delegado a nosotros, a los portadores de su palabra. Gloria a Dios. Colosenses 2:9. La palabra es santa y se lee. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en el Señor Jesús. O sea, por lo tanto, se llaman Jesús. Se llaman Señor Jesús. Gloria a Dios. Por eso es que dice que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Como dicen Hechos 2:38. Vamos a leerlo también. Esto es necesario. Esto es necesario. Miren, la palabra es santa y se lee. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Bautizándose cada uno. Le dijo el Señor Jesús a Pedro, el escritor de este libro, de esta porción en específico, de Hechos 2:38.
le dijo el Señor Jesús a Pedro, a ti te entregaré las llaves del reino de los cielos. O sea que, así como dice Pedro, bautizarse en el nombre del Señor Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, cuando hay que bautizarse en el nombre del Señor Jesús y entonces después que realicemos el bautizo, que se haga efectivo, entonces es que el Espíritu Santo va a venir y estemos limpios de pecado. Cuando nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús, nos limpiamos de pecado. Entonces, el Espíritu Santo va a venir a nuestro espíritu porque ya estamos limpios. Ya hemos nacido espiritualmente, Señor Jesús, porque el Espíritu Santo no mora en vaso sucio. Entonces necesitamos limpiarnos. ¿Cómo nos limpiamos? Bautizándonos en el nombre de Jesús. Entonces el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros. Sí, ciertamente, porque el mismo Señor Jesús, cuando se bautizó, fue que el Espíritu Santo descendió sobre él. Y él no se bautizó para arrepentimiento. Él no se bautizó por el perdón de pecados. Se bautizó fue para mostrarnos a nosotros que debíamos bautizarnos. ¿Para qué? Para que venga sobre usted y sobre mí el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ciertamente lo hizo el Señor Jesús, el propio Dios. Mucho más debemos hacerlo nosotros. Y después que Jesús se bautizó, fue que inició su ministerio, fue que empezó su ministerio. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él necesitaba, así como usted necesita, así como yo necesito, el poder de Dios en nuestra vida, el poder espiritual. ¿Para qué? Para que podamos vivir, para que seamos aceptados por Dios. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Como el tema de Mateo es Cristo en su condición de rey, no sorprende que la comisión final de Jesús a sus discípulos refleje la dimensión global de su reinado.